Buenas tardes. En el seminario número 13 hablaremos sobre la inmunología del trasplante de órganos y también de células madres hematopoyéticas. En esta primera parte nos vamos a referir al trasplante de órganos sólidos. En primer lugar, vamos a dar una definición. Trasplantar significa trasladar. Y uno lo que puede trasladar de un donante o un receptor son órganos sólidos vascularizados, células, tejido, material inerte, tejido compuesto y materia fecal. A los fines del trasplante solamente se considera trasplante en los casos del trasplante de órganos sólidos vascularizados, de células, tejidos y tejido compuesto. Pero no se considera un trasplante de material inerte, ya que en realidad los materiales inertes se los considera una especie de un reemplazo. Por ejemplo, en el caso de un reemplazo valvular. Incluso cuando uno hace un reemplazo valvular, no le da al paciente un inmunosupresor, sino lo que le da es un anticoagulante para evitar la coagulación de la sangre cuando se pone en contacto con un material extraño. En el caso de los mal llamados trasplantes de materia fecal, en realidad es la administración de flora bacteriana de un paciente a un paciente que tiene una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa causada por una bacteria llamada Clostridium difficile. En general, esta enfermedad se trata de tres maneras diferentes. Una, obviamente, es suspendiendo el antibiótico que se piensa que es el que está provocando los síntomas y los signos. La otra es administrando un antibiótico que sea efectivo contra el Clostridium difficile. Y en última instancia, si no funciona, es darle una microbiota fecal de un donante sano para de alguna manera restablecer el equilibrio de la bacteria en el colon de esa persona que tiene colitis pseudomembranosa. Entonces, en realidad, cuando hablamos de trasplantar un órgano sólido vascularizado, que puede ser corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón. A veces, los trasplantes son simultáneos o por ejemplo, pueden ser trasplantes múltiples. En los simultáneos, un ejemplo es el trasplante simultáneo de riñón y de páncreas. O puede ser entre corazón y riñón. Y el multivisceral es el trasplante, por ejemplo, de hígado e intestino. O sea, hay distintas formas de trasplantar. Los trasplantes de células son los trasplantes de células madres hematopoyéticas, que tienen como objetivo reconstituir un sistema inmune en un receptor de esas células madres hematopoyéticas. Lo que más se trasplanta son tejidos, como la córnea, por ejemplo. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día, además de tejido, también se puede trasplantar lo que se llama un tejido compuesto, como es la mano, que está constituida por distintos tipos de tejido, o la cara, o la laringe, la tráquea. Hoy en día es una realidad que se pueden hacer trasplantes de cara, y el problema que tenemos, al igual que como otro trasplante de un órgano sólido vascularizado, el problema es el rechazo. Desde el punto de vista inmunológico, a los trasplantes los podemos dividir en los trasplantes de órganos sólidos vascularizados y de médula ósea. En el caso del trasplante de médula ósea, que vamos a tener una sección particular para ese tipo de trasplante, lo que se está haciendo es dándole una célula madre que reconstituya un sistema inmune completo. En el caso de un órgano sólido vascularizado, lo que estamos dándole son células presentadoras de antígeno, tanto profesionales como no profesionales. Y dentro de las no profesionales estamos hablando de las células epiteliales,
que únicamente expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Pero también tenemos células presentadoras de antígeno profesionales, como por ejemplo las células dendríticas, los macrófagos. Y tenemos que tener en cuenta que las células endoteliales también pueden actuar en determinadas circunstancias como células presentadoras de antígeno profesionales, porque pueden llegar a expresar moléculas de histocompatibilidad de clase 2 cuando la célula endotelial se activa. Nosotros en esta primera parte nos vamos a referir exclusivamente al trasplante de órganos sólidos vascularizados. Lo que nos podemos preguntar es cuándo un individuo va a necesitar un trasplante de un órgano sólido vascularizado. Y la respuesta es cuando existe un daño irreversible de un órgano. Obviamente que esto es un desafío de la salud pública porque implica tener que conseguir un órgano, o sea, tener un donante que le dé a una persona un órgano para que esa persona pueda seguir viviendo. Hay pacientes que tienen una disfunción terminal de un órgano y yo le puedo ofrecer alguna otra alternativa frente al trasplante para que el individuo pueda seguir viviendo, como es en el caso de los pacientes que tienen una insuficiencia renal terminal. En esos casos, a esos pacientes le puedo ofrecer que entren en un régimen de diálisis. Sin embargo, lo que tienen que tener en cuenta es que la diálisis no aporta calidad de vida, ni aporta mayor sobrevida. Muy por el contrario, los pacientes dializados en lista de espera tienen una expectativa de vida menor que aquellos pacientes trasplantados renales. También tienen que tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo el impacto que tiene la diálisis en lo que es el costo en salud pública frente al trasplante. El costo de diálisis anual es el costo de lo que sale un trasplante. Ahora bien, en la diálisis yo la tengo que continuar de por vida, por lo tanto, a largo plazo el costo en diálisis es mayor que el costo en trasplante, porque un paciente que es trasplantado sale de diálisis y vuelve a su vida normal, a su vida incluso productiva porque puede trabajar. En el caso del intestino, que se hacen muy pocos, también le puedo ofrecer la nutrición parenteral. En el caso del páncreas se le puede ofrecer la bomba de insulina. Pero aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca terminal deben recibir, para poder vivir, deben recibir otro corazón, pulmón, lo mismo, con hígado lo mismo. Ahora, no hay ninguna duda que el trasplante es mejorar la calidad de vida, pero implica un problema, y el problema es el sistema inmune, que rechaza a esos órganos trasplantados. Y para evitar ese rechazo, uno lo que hace es le da un tratamiento inmunosupresor a esos pacientes. Y el problema entonces, frente al tratamiento inmunosupresor, es la presencia de infecciones y también la presencia de enfermedades oncológicas. De tal manera que uno tiene que ajustar muy bien la inmunosupresión para no sobreinmunosuprimir o no subinmunosuprimir, es decir, no tener una inmunosupresión exagerada para que genere infecciones y enfermedades oncológicas, ni tener una muy baja inmunosupresión de tal manera de favorecer el rechazo. Es decir, siempre estamos en un equilibrio frente a lo que es la inmunosupresión. Por eso es muy importante, y es lo que se está tratando de hacer, es buscar biomarcadores que me estén indicando si estoy inmunosuprimiendo de manera correcta a un paciente. En base a la compatibilidad genética entre el donante y el receptor, uno puede clasificar a los trasplantes en trasplantes singeneicos, autoinjertos o trasplante autólogo, aloinjertos y senoinjertos. Los trasplantes singeneicos
son aquellos que se realizan entre individuos de la misma especie y de la misma cepa y que por lo tanto comparten antígenos de histocompatibilidad. Un ejemplo de un trasplante singenéico es entre gemelos univitelinos. En esos casos no observamos reacciones de rechazo en el corto o mediano plazo. Una forma especial de trasplante singeneico es el autotrasplante. En este caso, el donante y el receptor es el mismo individuo y por lo tanto también son los antígenos de histocompatibilidad. En estos casos, en el trasplante, en el autotrasplante, el problema no es el rechazo, sino que el problema es más bien puede ser de tipo quirúrgico y también de tipo inflamatorio. Después tenemos los aloinjertos o alotrasplantes. Los aloinjertos o alotrasplantes son realizados entre individuos de la misma especie, pero de cepas diferentes. Es decir, entre individuos que expresan diferentes alelos codificados en el sistema de HLA. Y en estos casos sí se van a producir reacciones de rechazo, siempre y cuando no exista un tratamiento inmunosupresor adecuado. Por último, como una novedad, tenemos a los senoinjertos o senotrasplantes. En estos casos, existen varios problemas, pero uno de los principales problemas es que las células, por ejemplo en el caso del cerdo, tiene oligosacáridos que activan al sistema de complemento, la vía alterna de complemento, lo activan rápidamente y producen el daño de esas células. Pero por otro lado también existen dentro de las células secuencias víricas porcinas que en un terreno de un receptor que es inmunosuprimido se puede activar y puede provocar enfermedad en el receptor de ese senoinjerto. Si la pregunta es si esto es una realidad o es ciencia ficción, bueno, ya les puedo ir diciendo que ya se han realizado senotrasplantes de islotes de Langerhans con resultados no muy promisorios, ya que no se ha logrado reemplazar la insulina en esos pacientes. Pero se está colocando mucha plata y se está tratando que la FDA comience a aprobar. La FDA sería una especie de ANMAT de la República Argentina, o sea, un ente regulador de todos estos de medicamentos o procedimientos, y lo que quieren hacer es que la FDA, que es la ANMAT de Estados Unidos, apruebe por primera vez el trasplante de un órgano sólido vascularizado, en este caso riñón, riñón de un cerdo a un receptor que tiene una insuficiencia renal. Todavía existe de todas maneras no hay consenso general para que realmente terminen por realizarse los senotrasplantes. Algún día se va a hacer, porque se ha llegado a través de lo que se llama edición génica a poder reducir la cantidad de oligosacáridos presentes en la superficie de las células porcinas y además han logrado también eliminar esas secuencias virales que potencialmente pueden ser dañinas para el humano. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué se rechaza? Y para poder responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema inmune rechaza todo lo que no es propio. En cambio es tolerante frente a lo propio. Y
Al existir diferencias genéticas entre individuos de la misma especie, esas diferencias genéticas están dadas principalmente en un sistema que ustedes ya vieron que tiene un alto polimorfismo, tiene poligenismo y tiene codominancia, que es el sistema HLA. Repasemos algunos conceptos importantes con respecto a las moléculas, al sistema HLA. En primer lugar, tenemos que saber que existen 18.691 alelos de las moléculas de clase 1. Recordemos que las moléculas de clase 1 podían ser HLA-A, HLA-B, HLA-C. Esas son las clásicas. Y dentro de las moléculas de clase 2 existen 7.065 alelos, que podían ser HLA-DR, DP, DQ. Las combinaciones posibles son las que ustedes tienen ahí en la filmina. Lo ven ahí. Son 358 por 10 a la 21 combinaciones posibles. Cada residuo diferente puede contribuir, puede ser reconocido por un TCR diferente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que el cambio de un simple nucleótido, el cambio de un solo aminoácido, puede hacer que una molécula de HLA de un donante sea una molécula de HLA inmunogénica, capaz de ser reconocida por un TCR y capaz de desencadenar una respuesta inmunológica. La única manera que podríamos nosotros evitar esta respuesta inmunológica frente a estos alelos de HLA es que este alelo de HLA del donante estuviera presente durante la selección tímica y por lo tanto se eliminaran aquellos clones T que pudieran reaccionar contra los alelos de HLA del donante. Eso obviamente no es posible. Por lo tanto, la respuesta que tenemos para dar de por qué se rechaza es porque tenemos un sistema de HLA altamente polimórfico y porque no existe selección negativa para los haloantígenos. Ahora bien, esto que fue descrito inicialmente en animales, la pregunta es si en el humano existen algunas evidencias que me permiten a mí afirmar que realmente el polimorfismo en las moléculas de histocompatibilidad es la responsable de llevarnos al rechazo. La respuesta es sí. La respuesta es sí, tenemos evidencias. La primera evidencia es la que nos permitió tener el primer trasplante renal exitoso entre un donante y un receptor. Y eso fue cuando se hizo el primer trasplante entre gemelos univitelinos. En ese caso, el material genético era el mismo, no había polimorfismo en la molécula de HLA y el trasplante fue un trasplante exitoso. Ese trasplante exitoso se realizó en el año 1954, lo realizó el doctor Joseph Murray en la ciudad de Boston y gracias a eso recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 1990. Quiero decirles que el donante aún está vivo, al menos estaba vivo en el año 2018 y el receptor murió 8 años después del trasplante. Ahora bien, evidentemente este ejemplo que estamos dando es un ejemplo de un donante vivo a un receptor y entre gemelos univitelinos. Pero ¿qué pasa cuando uno hace un trasplante entre un donante cadavérico y un receptor? Bueno, veamos el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que estamos viendo es la sobrevida del injerto en años posteriores al trasplante entre individuos
entre donante y receptor que tienen diferente grado de disparidad en los alelos de HLA, lo que se llama mismatch. Acá tengo en negro 0 mismatch, en rojo 1 mismatch, en azul 2 mismatch y el resto, como ustedes ven acá en el gráfico. ¿Y qué me muestra el gráfico? El gráfico me está mostrando que a mayor cantidad de disparidad en las moléculas de HLA, menor es la sobrevida del injerto. Esta es la segunda evidencia que me muestra que este polimorfismo en las moléculas de HLA es de alguna manera responsable de llevarme al rechazo del injerto. Podríamos tener una tercera evidencia. La tercera evidencia es que la inmunosupresión me permite a mí lograr tener una mayor sobrevida. En trasplante solemos tener una terminología un poco diferente con respecto a todo lo que hemos visto en inmunología en las primeras clases de inmunología. Cuando hablamos de un antígeno que nos genera una respuesta inmunológica de rechazo, hablamos de un haloantígeno. Y los haloantígenos son esas proteínas que tienen un alto polimorfismo poblacional. Cuando tenemos una respuesta inmune frente a esos haloantígenos, hablamos de una respuesta inmune haloreactiva. Cuando hay anticuerpos contra esos haloantígenos, hablamos de haloanticuerpos. Y si tenemos células que tienen, por ejemplo, linfocitos T, que tienen un TCR que reconocen a los haloantígenos, allá hablamos de células haloreactivas. Recordemos también que en las moléculas de clase 1 y la molécula de clase 2, la variabilidad no está en toda la estructura, sino que hay sitios específicos que tienen mayor variabilidad. Por ejemplo, en la molécula de clase 1, la cadena alfa 1 y alfa 2 son las que muestran mayor variabilidad y casi no tengo variabilidad en la cadena alfa 3. Con respecto a las moléculas de clase 2, vemos que beta 1, la cadena beta 1, tiene la mayor variabilidad. Podría preguntar qué pasaría si yo tuviera compatibilidad completa en los antígenos mayores de histocompatibilidad. Bueno, aún así yo podría tener una reacción de rechazo, ya que existen antígenos menores de histocompatibilidad. Los antígenos menores de histocompatibilidad, ejemplos de ellos son las proteínas codificadas en el cromosoma Y del hombre, que pueden ser reconocidas como antígenos por una mujer receptora de un órgano. O proteínas polimórficas que son diferentes a las que están codificadas en las moléculas de histocompatibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que la respuesta inmune del receptor contra el órgano trasplantado es mayoritariamente contra las moléculas de clase 1 y de clase 2 y en segundo lugar contra los antígenos menores de histocompatibilidad. Y dentro de las moléculas de clase 1 y clase 2 es contra HLA-A, HLA-B. Y contra las de clase 2 es DR y DP. A esta altura creo que no hay duda que los órganos de un donante halogénico se van a rechazar. La pregunta es, ¿cómo se rechaza? Bueno, se genera esa haloreactividad, esa respuesta haloreactiva que va a estar dirigida contra los haloantígenos que está expresado en el órgano trasplantado.
y esos son reconocidos como extraños por el receptor. Pero esa respuesta aloreactiva es mucho más fuerte que la respuesta frente a los antígenos microbianos. Y la razón por la cual la respuesta aloreactiva es mucho más fuerte que contra los antígenos microbianos es porque existe una frecuencia de linfocitos T aloreactivos mucho mayor que con respecto a la presencia de linfocitos T que tienen capacidad de reconocer un antígeno convencional. Por ejemplo, la frecuencia de linfocitos T que reconocen un antígeno convencional es de un linfocito T en 100.000. En cambio, la frecuencia de linfocitos T que tienen TCRs que pueden reconocer un aloantígeno es 1 en 100 a 1 en 1000. No solamente es mayor la frecuencia, sino que involucra en esa población que reconocen los aloantígenos, involucran linfocitos T naive y linfocitos T de memoria. Y sabemos a esta altura que los requerimientos de activación de los linfocitos T de memoria son mucho menores que los linfocitos T naive. Por lo tanto, la razón por la cual la inmunoreactividad, aloreactividad, es mucho más fuerte que la respuesta frente a antígeno microbiano es por una mayor frecuencia de linfocitos T y por un repertorio de linfocitos T de memoria que participan en este reconocimiento del aloantígeno. Cuando uno hace un trasplante de un órgano a un receptor, se puede encontrar frente a dos situaciones. Un receptor que debe montar una respuesta inmune primaria porque nunca antes su organismo vio los aloantígenos o algún aloantígeno presente en el órgano del donante. O la otra situación es que sea un individuo que por alguna razón ya haya montado una respuesta halogénica y tenga anticuerpos halogénicos preformados o células aloreactivas preformadas contra los alelos de HLA del donante. Vamos a referirnos a la primera situación. La primera situación es un individuo que se lo trasplanta y debe montar una respuesta inmune aloreactiva primaria. Vamos a la primera situación, o sea, el individuo que debe montar una respuesta inmune aloreactiva primaria. En ese caso, debe generar una respuesta inmune como lo haría con un antígeno microbiano. Es decir, tiene que procesar y presentar los aloantígenos en los órganos linfáticos secundarios. Tiene que activar y generar una respuesta inmune efectora aloreactiva, humoral y o celular, lo que se llaman las respuestas mixtas, que son humorales y celulares. Y tiene que ejercer un daño. Ese daño puede ser un daño agudo y también puede ser un daño crónico. El daño crónico siempre existe si le damos tiempo. El daño agudo aparecerá o no dependiendo de la inmunosupresión. Vamos a describir ahora cómo se monta la respuesta inmune aloreactiva primaria. En esta diapositiva vemos acá las células parenquimatosas y células presentadoras de antígenos profesionales, como las células dendríticas, que se encuentran en el órgano trasplantado en un receptor. Estas células dendríticas, a raíz de un proceso de maduración, dado por un proceso isquémico, van a comenzar a migrar al ganglio linfático regional del receptor. Y ahí se van a encontrar con los linfocitos T del receptor y los van a activar. Esta activación no debería ocurrir en base a otro de los paradigmas de la inmunología que nos dice que existe una restricción de la activación de los linfocitos T por las moléculas de histocompatibilidad. Es decir, lo que
el concepto que nosotros teníamos era que un linfocito T se podía activar siempre y cuando reconociera un antígeno extraño en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad propias, como ocurre en este caso en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Acá tengo unas moléculas de histocompatibilidad propias, un linfocito T propio, un TCR propio que reconoce un antígeno microbiano. Ahora bien, ¿qué ocurre en trasplante? En trasplante ocurre lo que se llama la vía directa de activación, en donde la molécula de histocompatibilidad es una molécula halogénica. El péptido puede ser péptido propio del receptor y el TCR es un TCR de receptor. Por lo tanto, acá tenemos que el linfocito T está recibiendo señal 1, que es la molécula de MHC halogénica con un péptido, y una señal 2 alta que va a activar al linfocito T. La cantidad de linfocitos T que se pueden activar son mucho mayores que lo que normalmente ocurriría frente a un antígeno microbiano. Y por lo tanto la proliferación es una proliferación alta. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La razón por la cual ocurre de alguna manera la activación de los linfocitos T, a pesar de existir un MHC, que es un MHC extraño, es porque el MHC extraño, halogénico, tiene una conformación estructural que simula a la de un MHC propio con un péptido extraño. O sea que esta estructura que ustedes ven tienen acá, MHC propio con un péptido extraño, está siendo imitado por la molécula MHC halogénica con un péptido X. Ese péptido, toda esta estructura, fíjense que esta porción pertenece a la molécula de HLA halogénica, es la que me está activando a los linfocitos T del receptor. La respuesta inmune aloreactiva primaria también se puede desencadenar de otra manera diferente al de la vía directa. Esta manera diferente se llama vía indirecta y comienza cuando las células dendríticas, los precursores de células dendríticas del receptor, infiltran al órgano del donante. Recordemos que este endotelio vascular puede estar activado, ya que se trata de un endotelio isquémico. Una vez en el órgano, las células dendríticas van a captar y procesar a las células necróticas o incluso a los antígenos solubles, células necróticas, antígenos que pueden ser aloantígenos. Van a comenzar un proceso de migración que los va a llevar a los ganglios linfáticos regionales, y ahora estas células dendríticas del receptor van a estar presentando aloantígenos del donante en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad del receptor, y los presenta a los linfocitos T del receptor. Por lo tanto, esta forma de activación, que se llama vía de activación indirecta, es similar a la que ocurre con un antígeno microbiano. La diferencia es que en este caso lo que estoy procesando y lo que estoy presentando no es un antígeno microbiano, sino que es un aloantígeno. Por esta vía indirecta, la señal 1 es entre moléculas de histocompatibilidad del receptor, que tiene un péptido halogénico
derivado del donante. Tengo una señal 2 alta también, porque se trata de un tejido isquémico. La frecuencia de linfocitos T con capacidad de responder va a ser baja, va a ser similar a la que tengo con un antígeno microbiano, y la proliferación va a ser alta. Existe una tercera forma de lograr la activación de una respuesta inmune aloreactiva. Ya vimos la vía directa, que es la que ustedes tienen acá, célula dendrítica del donante, activando linfocitos T de receptor. La vía indirecta, que es lo que ustedes tienen acá, migración de precursores de células dendríticas que son del receptor, que van a procesar aloantígenos y ahora van a presentar esos aloantígenos en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad propias a linfocitos T, que son propios del receptor. Y tenemos la última manera de activación que se llama vía semidirecta, en el cual una célula dendrítica que proviene del órgano trasplantado, pero que son células dendríticas de receptor, ahora van a poder fusionar vesículas o exosomas que contienen en su membrana moléculas de histocompatibilidad del donante, porque recordemos que estas vesículas o exosomas provienen del tejido del órgano trasplantado. Por lo tanto, ahora estas moléculas de histocompatibilidad pueden ser moléculas de histocompatibilidad del donante, que van a poder activar de manera similar a lo que lo hace en la vía directa a los linfocitos T del receptor. Esta vía semidirecta es una vía que en este caso es un péptido. La señal 1 está dado por una molécula de histocompatibilidad halogénica, o sea, del donante, con un péptido X. La señal 2 vuelve a ser alta, la frecuencia de respondedora es muy alta, es similar a la vía directa, y la proliferación es alta. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que esta célula dendrítica que fusiona vesículas va a tener o puede tener en su membrana moléculas de histocompatibilidad del donante, pero también puede tener moléculas de histocompatibilidad del receptor. Por lo tanto, puede dar lugar a la activación de la vía indirecta o a la activación por un mecanismo similar al de la vía directa. De esta manera tenemos en esta diapositiva el resumen de las tres vías que acabamos de ver. La vía directa, que se da por una complementariedad estructural entre las moléculas de histocompatibilidad halogénicas o la CPA, suele ser presentador de antígenos del donante, y la interacción con el TCR del receptor. La semidirecta, que es por la fusión de exosomas del donante que contienen moléculas halogénicas, de histocompatibilidad halogénicas a la membrana de las células presentadoras de antígeno del receptor. Y la vía indirecta, en donde es similar el proceso a la de un péptido microbiano, simplemente que en este caso lo que se procesa es el péptido, el aloantígeno derivado del donante. El resultado de esa presentación, ya sea vía directa, vía indirecta o semidirecta, es la generación de una respuesta inmune efectora aloreactiva, que puede ser humoral y o celular. Puedo tener células T aloreactivas, efectoras y de memoria, CD4 aloreactivas de efectoras y de memoria, puedo tener plasmoblastos, plasmocitos y linfocitos B de memoria, y puedo tener aloanticuerpos. Todos estos pueden generar la lesión del parénquima. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no todas las vías van a poder generar respuestas del mismo tipo. Veamos. A ver, la vía directa me va a poder activar a los linfocitos T CD4
y a linfocitos T CD8, siempre y cuando por una complementariedad estructural este TCR del CD8 reconozca a esto como algo extraño, a estas moléculas de clase 1 como extraño, y este TCR del CD4 reconozca por complementariedad a esta molécula halogénica como algo extraño. En este caso se activa CD8, generando efectores CD8, efectores de memoria CD8, y lo mismo para el CD4. En el caso de la vía indirecta, como es la que tenemos acá en la parte inferior, dijimos que esta vía indirecta es similar a la de un antígeno microbiano, y por lo tanto, por la vía indirecta, yo podré activar a un linfocito TCD4 que se podrá diferenciar a un linfocito TH1, TH17 o a una T folicular helper para ayudar a la producción de anticuerpos a un linfocito B. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta también es que si existiera cross presentation, en el caso de la vía indirecta también podrá activar a un linfocito T CD8. En el caso de la vía semidirecta, podrá activar a un linfocito T CD8 principalmente, porque recordemos que los exosomas y las vesículas provienen principalmente del parénquima de las células, y del parénquima de las células son mayoritariamente células presentadas antígenos no profesionales, por lo tanto tendrá clase 1, por lo tanto principalmente se activará CD8, y las chances de poder activar CD4 son mucho menores. Por lo tanto, para la activación del CD4 yo tendré vía directa, vía indirecta, pero probablemente no tenga por la vía semidirecta. Si uno analiza la potencia de la respuesta inmune aloreactiva primaria, generada por las vías directa, indirecta y semidirecta, uno se va a dar cuenta que la vía indirecta va a tener la misma potencia que la de un antígeno microbiano, y eso dependía de las frecuencias de encontrar un linfocito T que tuviera un TCR con capacidad de reconocer al haloantígeno, y en este caso será un linfocito T en 100.000 o en 1.000.000 con capacidad de reconocer al haloantígeno. En el caso de la vía semidirecta y la vía directa será 1 en 100 a 1 en 1.000 con capacidad de reconocerlo. Y recordemos que la vía semidirecta probablemente esté activando a un CD8. En este caso, para la vía semidirecta y directa, la activación será la de un linfocito naive y linfocito de memoria. Todo esto en un contexto de un tejido que se encuentra dañado, que se encuentra isquémico, y por lo tanto tiene una alta capacidad para generar una mayor activación. ¿Por qué? Porque hay liberación de TAMS y puede haber una sobreinfección agregada, por lo tanto puede haber una activación de receptor de reconocimiento de patrones por PAMS. Hasta acá lo que hemos visto es cómo podemos desarrollar una respuesta CD4, CD8 por las distintas vías. Pero, ¿cómo logro generar aloanticuerpos? ¿Cómo logro generar una respuesta humoral? La única posibilidad de generar una respuesta humoral es que yo tenga un aloantígeno procesado por la célula dendrítica del receptor, y que ese mismo haloantígeno sea procesado por los linfocitos B del receptor. Recordemos que la célula dendrítica que procesa el haloantígeno lo presentará
a un linfocito T del receptor, y ese linfocito T del receptor CD4 se transformará en un T folicular helper que podrá ayudar a la activación del linfocito B, que también tuvo la posibilidad de reconocer y procesar al mismo haloantígeno. En cambio, como la activación de la vía directa y de la vía semidirecta se dio por una cuestión estructural, de complementariedad estructural, no hay posibilidades que estos linfocitos T generados o activados por la vía directa, si fueran CD4, no hay posibilidad que esos linfocitos T, aunque se transformen en T foliculares helper, puedan activar un linfocito B. Porque para poder hacerlo, esos linfocitos B tienen que haber reconocido el mismo haloantígeno. Y en este caso no hubo un procesamiento por la célula dendrítica del donante, sino que la célula dendrítica del donante tiene en su estructura la molécula de histocompatibilidad del donante y no es la molécula de histocompatibilidad del receptor. Resumiendo entonces, la única vía con capacidad de inducir una respuesta humoral es la vía indirecta. Bien, había otra posibilidad de respuesta, y era una respuesta aloreactiva que se genere de manera secundaria, o sea, que ese individuo ya estuviera sensibilizado frente a los antígenos de HLA. La pregunta que se pueden hacer es ¿por qué un individuo ya va a tener anticuerpos halogénicos o células aloreactivas preformadas contra los alelos de HLA de un posible donante? Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las causas de la halosensibilización? Transfusiones previas. Recordemos que es un paciente trasplantado y que seguramente ha tenido una enfermedad y ha requerido trasplante de sangre, y puede ser de plaquetas también. Puede ser una mujer multípara, puede haber recibido un trasplante previo, o puede haber desarrollado lo que llamamos una inmunidad heteróloga. ¿En qué se basa la inmunidad heteróloga? La inmunidad heteróloga se basa en la historia previa de infecciones, principalmente infecciones de tipo virales. Y esas infecciones virales generan respuestas inmunes antivirales, con lo cual se generan linfocitos T, por ejemplo CD8, que van a reaccionar contra secuencias aminoacídicas presentes en, por ejemplo, los virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. Ahora, los linfocitos T que tienen un TCR con capacidad de reconocer esa secuencia, si esa secuencia se encuentra en la estructura de un haloantígeno, ahora el linfocito T irá contra el haloantígeno en lugar de ir contra el Epstein-Barr y el citomegalovirus. La inmunidad heteróloga, entonces, que es una forma de reactividad cruzada, se basa en dos fenómenos: el fenómeno de mimetismo molecular y plasticidad del TCR. Como vemos acá, tengo una célula presentadora de antígeno madura que está presentando a un linfocito T en el contexto de su propia molécula de histocompatibilidad, un péptido microbiano. Este linfocito T ahora es un linfocito T de memoria, activado de memoria, con capacidad de reconocer ese antígeno, ese péptido microbiano, pero ahora lo que está reconociendo es en la célula halogénica del donante la molécula de HLA, el alelo de HLA, que tiene la misma secuencia peptídica que en el péptido microbiano. Por lo tanto, logro lo que se llama una cross-reactividad. En esta diapositiva vemos cómo
entonces este linfocito T, que es específico para antígeno microbiano, que tiene la capacidad de reconocer esta secuencia LGRPD, secuencia que también se encuentra en el alopéptido. Y en este caso, entonces, ahora este linfocito T, en lugar de ser activado por el péptido del CMV, del citomegalovirus procesado, ahora es activado por un alopéptido que tiene esa secuencia aminoacídica. Recordemos que este linfocito T de memoria tiene menores requerimientos de activación y por lo tanto es mucho más fácil de activar un linfocito T de memoria frente a este alopéptido. Y por último dijimos que la inmunidad heteróloga se basaba en mimetismo molecular y plasticidad del TCR. Y la plasticidad del TCR es simplemente que el TCR no es una estructura rígida, que cuando se acerca a una superficie tiene la capacidad de moldear los sitios de anclaje y así establecer una unión más estrecha entre las moléculas de histocompatibilidad, en este caso de los alelos de histocompatibilidad, y por lo tanto lograr una facilidad en la activación del linfocito T de memoria. Entonces hasta acá vimos cómo se induce la respuesta inmune primaria o secundaria. Me va a generar anticuerpos, aloanticuerpos o células aloreactivas. Si hay anticuerpos preformados en ese individuo y estoy haciendo un trasplante con anticuerpos que reconozcan aloantígenos, rápidamente se van a formar complejos inmunes aloantígeno aloanticuerpo y se va a activar la vía clásica del complemento. Ahora, si hay células aloreactivas, CD8, van a provocar citotoxicidad. En cambio, si hay células aloreactivas CD4, se producirán respuestas celulares y humorales. Recordemos que la humoral siempre y cuando se active por la vía indirecta. Y también tenemos situaciones mixtas. En todos los casos tendré una respuesta que puede ser humoral, o sea, una respuesta de rechazo humoral, celular o mixta. Analicemos cómo es la sobrevida del órgano una vez trasplantado. Vemos acá que la sobrevida de los riñones provenientes de donantes cadavéricos al año es del 91%, a los 10 años es 42%. La de los donantes vivos al año es 95%, a los 10 años 54%. La del hígado es 83% al año, 52% a los 10 años. Y acá tienen también para el corazón y para el pulmón. Estos son reportes del año 2006 de trasplantes realizados en el año entre 1995 y 2004. Ahora, por eso es que necesitamos, para evitar la pérdida de los órganos, necesitamos drogas inmunosupresoras. Ahora, a pesar de las drogas inmunosupresoras, igual el órgano se rechaza. Pero fijémonos en este caso, un mismo órgano proveniente de un donante cadavérico y de un donante vivo no tiene la misma sobrevida. Por lo tanto, debe haber algún otro factor que no tiene que ver con lo que es la histocompatibilidad. Y ahora nos vamos a referir a eso. Existen distintos factores, además de la compatibilidad en las moléculas, en el complejo mayor de histocompatibilidad, que influyen sobre la sobrevida del injerto. Uno es, como dijimos, la incompatibilidad del complejo mayor de histocompatibilidad. Otro es la incompatibilidad de los grupos sanguíneos, del grupo ABO. Otros son factores intrínsecos del donante. Otros son factores que ocurren durante la operación. Otros son factores intrínsecos del receptor. Y por último tenemos la inmunosupresión. Todos estos factores van a afectar a corto y largo plazo la sobrevida del injerto y también del paciente.
Este gráfico es muy interesante. Miren, entre el año 1983 y 1985, la sobrevida de los órganos en base a los mismatch iban disminuyendo la sobrevida en base a la cantidad de mismatch. Pero entre el año 1993 y 1995, estas curvas se achatan, se juntan. Y ni les digo entre el año 2003 y 2005. Si los mismatch no se modificaron, ¿por qué se van a modificar estas curvas? Si la incompatibilidad era la misma que yo tenía acá, que acá, que acá. Algo sucedió, y lo que sucedió acá, para que estas curvas se achaten, es la modificación de los tratamientos inmunosupresores. Se consiguieron mejores drogas inmunosupresoras que de alguna manera reducen el rechazo debido al factor mismatch. O sea que el factor mismatch hoy en día no tiene tanta relevancia. No trato de conseguir el máximo de mismatch, sino que trato de priorizar quizá algún otro factor y no el factor mismatch. De todas maneras, tengo que reconocer que obviamente se busca la mayor cantidad, o sea, la menor discrepancia entre los alelos de HLA. Pero aún así, si no lo consigo, igual el trasplante igual se realiza. Dentro de los factores que dijimos que influían en la sobrevida del injerto, teníamos factores intrínsecos del donante. No es lo mismo un donante fallecido por muerte encefálica que por muerte cardíaca. No es lo mismo un órgano proveniente de un donante fallecido que de un donante vivo. Y acá en este gráfico se ve. Obviamente tengo una mejor sobrevida si el donante es un donante vivo que la de un donante cadavérico. Y ni les digo entre un donante cadavérico óptimo frente a un donante cadavérico llamado cadavérico con criterio extendido, y que puede ser, por ejemplo, un donante que sea un donante añoso o un donante que tenga y que sea hipertenso. Dado a que existe una poca oferta de órganos o faltan órganos, aún así se prefiere hacer trasplantes con donantes con criterio extendido para aumentar la sobrevida de esos pacientes. En la Argentina solamente utilizamos donantes fallecidos con muerte encefálica, es decir, a corazón latente. Usamos con criterio óptimo y con criterio extendido. En la Argentina no se usa donantes con muerte cardíaca, y una de las razones por las cuales no se usa con muerte cardíaca es porque no disponemos de las máquinas de perfusión, y entre la calidad de los órganos provenientes de los donantes con muerte cardíaca versus muerte encefálica es mucho mejor las que provienen de muerte encefálica. Simplemente les digo, para que tengan una idea, es que hay países en donde no aceptan donantes fallecidos con muerte encefálica, solamente aceptan con muerte cardíaca. Y hay países que no aceptan donantes fallecidos con muerte cardíaca y únicamente aceptan con muerte encefálica, como ocurre acá en la Argentina. ¿Qué implica la muerte encefálica entonces? La muerte encefálica implica una inestabilidad de ese donante, de ese posible donante, un cambio hemodinámico, una tormenta de citoquinas, una tormenta de catecolaminas, una hipovolemia que hace muy difícil mantener la perfusión de los órganos. Si yo no puedo mantener la perfusión de los órganos, entonces no voy a poder trasplantar ese órgano no va a ser útil.
Por lo tanto, lo que tengo que tratar de hacer es lograr evitar la hipoperfusión de los órganos, lograr disminuir al máximo la activación endotelial, que igualmente va a ocurrir porque ese donante con muerte encefálica tiene una activación inmunológica, con activación de complemento, con gran producción de citoquinas, con gran activación de receptores de diferentes citoquinas. Todo eso me lleva a que el órgano que voy a trasplantar ya en el donante esté sufriendo un reclutamiento de leucocitos, esté activado la cascada de la coagulación simplemente porque tengo activación endotelial. Y todo eso me lleva a la ausencia de los factores que uno considera factores citoprotectores y me lleva a un órgano que va a tener una peor respuesta cuando uno lo trasplante. Ese órgano, una vez trasplantado, le va a costar volver a funcionar como lo hacía en el donante, cuando estaba en el donante. Otro factor es el factor perioperatorio, y esto tiene que ver con lo que se llama tiempo de isquemia caliente y isquemia fría. El tiempo de isquemia caliente es desde el momento que uno clampea los vasos para comenzar a perfundir a ese órgano con un líquido que se llama líquido de perfusión, para limpiarlo de toda la sangre proveniente del donante. Cuando ese órgano ya se encuentra perfundido, ahora se coloca en frío y se mantiene en frío hasta tanto consigamos al receptor que sea compatible, y ese tiempo, que se llama tiempo de isquemia fría, es muy variable. El tiempo de isquemia fría puede ser de 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas, hasta de 48 horas. Cuanto mayor es el tiempo de isquemia fría, menor va a ser la sobrevida del órgano. Esa isquemia, que es inevitable porque el clampeo lo tengo que hacer, va a liberar DAMPs, va a producir necrosis, va a liberar DAMPs, va a activar el endotelio, y después tenemos otro proceso que se llama el proceso de reperfusión, que es cuando uno hace la anastomosis de los vasos, desclampea y pasa la sangre del receptor por el órgano del donante. En ese caso se produce la activación endotelial y se llama daño por isquemia reperfusión. Ese daño por isquemia reperfusión genera un estado protrombótico y proinflamatorio del endotelio vascular, favoreciendo el reclutamiento celular, la producción de citoquinas, la activación de complementos, la agregación plaquetaria, la producción de especies reactivas del oxígeno, procesamiento y presentación antigénica, y por lo tanto una facilitación hacia la activación por las vías directa, indirecta y semidirecta. En esta diapositiva vemos cómo esa ablación, esa hipoxia, esa reperfusión me lleva a un cuadro inflamatorio con gran producción de especies reactivas del oxígeno, gran activación endotelial, que desde un punto de vista clínico tiene un correlato, que es la presencia de lo que llamamos un DGF, Delay Graft Function, un retardo en la función del injerto. ¿Qué significa un retardo en la función del injerto? Significa que uno tiene un órgano que en el donante funcionaba. Ahora saco ese órgano, lo coloco en el receptor, y cuando lo coloco en el receptor no funciona. Y tarda un cierto tiempo hasta que comienza a funcionar. Ese retardo en la función del injerto impacta en la sobrevida del órgano. Cuanto mayor es el tiempo en recuperar la función,
menor es la sobrevida del órgano a largo plazo. Por lo tanto, lo que uno tiene que evitar son tiempos de isquemia caliente y de isquemia fría largos, porque eso implica un mayor retardo en la recuperación funcional del injerto. El que menor retardo en la casi no tiene esto que llamamos DGF o DGF o retardo en la función del injerto son los órganos provenientes de los donantes vivos. En esos casos la recuperación, la función una vez que se coloca es inmediata. ¿Por qué? Porque no tiene el donante vivo, no tiene todo esto que estamos viendo que se desencadena por el daño por isquemia reperfusión. Ese daño por isquemia reperfusión, recordemos también que me lleva a la maduración de las células dendríticas y facilita la inducción de una respuesta inmune aloreactiva. Recordemos también que en ese ambiente estresado de daño tenemos células epiteliales que pueden estar expresando MIC-A y MIC-B, que me van a llevar a la activación de las células NK que van a facilitar la destrucción del parénquima tisular. También recordemos que habrá DAMPs que lograrán de alguna manera activar al inflamasoma, y esa activación del inflamasoma me llevará a la producción de citoquinas como por ejemplo interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Esta diapositiva tiene como finalidad o como función mostrarles que existe un proceso de amplificación de la respuesta inflamatoria. Es decir, tenemos que inicialmente ese daño por isquemia de reperfusión, que esa muerte encefálica, que ese tiempo de isquemia fría, que la presencia de una infección sobreagregada, recordemos que puede ser un paciente que se encuentra en terapia intensiva, que puede tener un cuadro infeccioso asociado, puede tener un cuadro séptico también, me va a llevar a la liberación de DAMPs, a la activación de monocitos, neutrófilos, a la infiltración tisular, y que ese daño tisular puede a su vez generar una mayor expresión de receptores de reconocimiento de patrones que van a ser activados por la mayor presencia de DAMPs. A estos procesos inflamatorios también le tenemos que agregar la activación de complemento, la presencia de complemento. El C3 va a aumentar en base a la duración de la isquemia fría. Cuanto mayor es la isquemia fría, mayores son los niveles de C3 que van a actuar sobre, por ejemplo, las células epiteliales tubulares renales, provocando la citotoxicidad, provocando el daño, fenómeno que se conoce como necrosis tubular aguda. Y es un daño que el organismo se puede recuperar, no es que es un daño no recuperable. Entre los factores intrínsecos del receptor se encuentra la enfermedad de base, a veces hay una recidiva en la enfermedad, la edad del receptor, cuanto mayor es el receptor, menor va a ser la posibilidad, la sobrevida del injerto, la sensibilización y el desarrollo de una respuesta inmune de nuevo. Todos son factores intrínsecos del receptor que impactan en la sobrevida del injerto. El otro factor es la inmunosupresión, como ya lo vimos. La inmunosupresión, que no existe un consenso de tratamiento inmunosupresor, pero en general la inmunosupresión se habla de una terapia inmunosupresora combinando 3 inmunosupresores o 4 inmunosupresores. Todo depende en base a lo que llamamos, y que vamos a ver después, en base a lo que llamamos un riesgo inmunológico.
Cuanto mayor es el riesgo inmunológico, la terapia inmunosupresora debe ser mucho más drástica, mucho más fuerte que en aquellos casos en donde el riesgo inmunológico es menor. ¿Dónde voy a tener un riesgo inmunológico menor? Y por ejemplo, cuando el donante es un donante vivo, el riesgo inmunológico es mucho menor. No todos los órganos tienen la misma inmunogenicidad. Por lo tanto, si uno tiene a mayor inmunogenicidad, la susceptibilidad frente al rechazo va a ser mayor. Y de menor a mayor, como tiene en este gráfico, tenemos córnea, que es menor, y el de mayor inmunogenicidad o de rechazo es la médula ósea. ¿Cuál es el blanco de acción de las células efectoras que van a generar el rechazo? El blanco de acción son los aloantígenos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Pero también no hay que olvidarse que aunque tenga compatibilidad completa, también puedo tener antígenos menores de histocompatibilidad que me pueden llevar al rechazo. También puede existir neoantígenos, pueden haber antígenos secuestrados y algunos receptores de integrina que pueden interactuar con las células tubulares renales y pueden generar un daño. ¿El daño cómo se traduce? El daño puede ser un daño hiperagudo, que siempre el daño hiperagudo es humoral. El rechazo puede ser un rechazo agudo, que puede ser celular y humoral o mixto, y el crónico, que puede ser celular y humoral o mixto. Esto lo podemos clasificar en base al tiempo, en donde hablamos que un rechazo hiperagudo se da en los primeros días posterior al trasplante, incluso se puede ver quizá en el mismo momento del acto quirúrgico, cuando uno hace el desclampeo y se observa la sangre que entra, la sangre del receptor que entra en la pared vascular, en el territorio vascular del donante, y ahí ve cómo se comienza a presentar un órgano todo azulado, con un rojo intenso, que me está diciendo que algo está ocurriendo y que es la activación del complemento por la generación de complejos inmunes antígeno-anticuerpo. El rechazo agudo se da entre la primera semana y los primeros meses, y el crónico más allá del tercer mes. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que desde un punto de vista médico es más importante, más que el tiempo, las características histopatológicas, que uno los estudia con una muestra de una biopsia obtenida en los pacientes en donde sospechamos que existe un rechazo. ¿Qué es el rechazo hiperagudo? Son anticuerpos que ya están preformados y que pueden ser contra antígenos del grupo sanguíneo o contra moléculas del complejo de histocompatibilidad presentes en el endotelio. Se forma el complejo inmuno-antígeno-anticuerpo, se activa el complemento, hay activación, y al activarse el complemento tendré anafilotoxinas, tendré factores quimiotratantes, tendré opsoninas, tendré la formación de un poro, la formación del complejo de ataque lítico. Y además recordemos que tendré a través de la activación del complemento el reclutamiento por C3A y C5A de neutrófilos que van a estar activados por el mismo C3A y C5A, y de esa forma se genera una respuesta inflamatoria y trombótica con oclusión del vaso. La oclusión del vaso o la disminución de la luz del vaso me va a generar un flujo turbulento, llevándome a mayor activación endotelial y a mayor respuesta inflamatoria y respuesta protrombótica. En el rechazo agudo, recordemos que el rechazo agudo puede ser celular o humoral. En el caso de la respuesta de rechazo agudo celular, se va a manifestar
principalmente a nivel de el tejido intersticial, a nivel del tejido intersticial. Lo que vemos es que los linfocitos T y los monocitos, los linfocitos T CD4 aloreactivos y los monocitos, y también los linfocitos T CD8, van a llegar a las vénulas postcapilares del injerto, van a migrar, van a infiltrar, produciendo una infiltración intersticial. En cambio, en el rechazo agudo humoral, tengo anticuerpos que van a poder reconocer moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, van a activar al complemento, y esa activación del complemento me va a llevar a la formación a la interacción con receptores para complemento, llevándome a la trombosis, a una llamada capilaritis, o sea, inflamación de los vasos, con migración de leucocitos, y a una trombosis, o sea, a la activación de la coagulación. También recordemos que esos anticuerpos pueden interactuar con los receptores FC, anticuerpos que tienen que estar sí o sí unidos a los salvoantígenos, receptores FC que pueden estar sobre células NK, sobre macrófagos o incluso sobre neutrófilos, generando en estos casos un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En los rechazos crónicos también pueden ser celulares y pueden ser humorales, pero lo característico del rechazo crónico es el engrosamiento de la pared vascular isquémica. Y cuando llegamos a un rechazo crónico, ya el proceso es irreversible. Es decir, un rechazo agudo yo lo puedo salvar. Un rechazo aumentando la inmunosupresión, por ejemplo. Un rechazo crónico es insalvable. ¿Por qué? Por este engrosamiento de la pared vascular, engrosamiento que reduce la luz vascular, que reduce la cantidad de oxigenación tisular, y por lo tanto genera una mayor activación del endotelio, reclutando linfocitos T, monocitos a nivel subendotelial, generando también una expansión de las células mesenquimales y favoreciendo fenómenos profibróticos y principalmente induciendo factores profibróticos, llevando a la fibrosis tisular. A eso se llama, lo reconocemos como vasculopatía del injerto. ¿Cómo podemos evitar el rechazo? Bueno, en primer lugar, tratando que exista cero mismatch, o sea, compatibilidad completa. Casi imposible, pero bueno, tratar de minimizar, al menos en aquellas moléculas de histocompatibilidad que tengan mayor variabilidad. Por ejemplo, HLA-A, HLA-B y DR. Realizar un estudio que se llama crossmatch para descartar aquellas personas que tengan anticuerpos preformados. Mejorar los tratamientos inmunosupresores. Son los tres factores que tenemos para poder evitar el rechazo y el daño tisular. La pregunta es si siempre vamos a tipificar. La respuesta es no. No siempre. En algunos casos se valora y se prioriza otros factores, como por ejemplo el tamaño del órgano, el grupo sanguíneo y la serología entre el donante y el receptor. Esos órganos en donde no se hace tipificación es el hígado, aunque ahora comenzaron a cuestionarlo y se está pensando en que deberían hacer también la tipificación. El corazón y los pulmones. En esos casos se prioriza el tamaño del órgano, grupo sanguíneo y serología. No es fácil encontrar
un órgano, en estos casos una persona que necesita un corazón, lo necesita ya. Por lo tanto, no vamos a esperar a hacer la tipificación para hacerle trasplante. Si conseguimos un órgano que sea compatible en tamaño, se le hace el trasplante y el mismatch, y se lo va manejando en base a la inmunosupresión. ¿Dónde realizamos siempre la tipificación? A nivel renal. Y se tipifica, como le dije, HLA-A, B, DR y la compatibilidad de grupos sanguíneos. Como vemos acá, la compatibilidad absoluta no es necesaria y, como les dije antes, no es necesaria porque yo lo puedo manejar con los tratamientos inmunosupresores actuales. ¿Cuáles son las técnicas de tipificación de las moléculas de HLA? Lo tienen en la diapositiva, son todas técnicas que hoy en día se prefieren las técnicas moleculares por sobre las técnicas serológicas. Hay técnicas hoy en día muy buenas. Las técnicas moleculares se basan en el empleo de ADN, de sangre o de tejido, y son todas reacciones de tipo PCR. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos para tener una compatibilidad entre donante y receptor? Ya le dijimos una. Para el caso de trasplante necesitamos compatibilidad para grupos sanguíneos y para moléculas HLA-A, B y DR. Y para evitar el rechazo hiperagudo tengo que realizar un estudio llamado un estudio de cross-match. Siempre se hace para riñón, siempre se hace para los trasplantes simultáneos de riñón y páncreas, con el fin de evitar el rechazo hiperagudo. ¿En qué consiste la técnica de crossmatch? Es muy simple. Nosotros tenemos acá el suero del paciente. Si en el suero del paciente que va a recibir el trasplante ya hay anticuerpos preformados contra el donante, yo lo puedo poner de manifiesto si tengo células del donante que puedo conseguir previo al trasplante, lo incubo con el suero del paciente y ahora si hay anticuerpos presentes, los anticuerpos frente a esos aloantígenos van a interactuar y me va a dar una reacción positiva. Si no tengo anticuerpos contra esos aloantígenos, me va a dar una reacción negativa. La reacción positiva yo la puedo poner de manifiesto, por ejemplo, agregándole complemento y provocando la citotoxicidad de las células. O por ejemplo, lo puedo poner en evidencia si utilizo un anticuerpo contra un anticuerpo que esté marcado con un fluorocromo, que reaccione contra el anticuerpo humano pegado a la célula. Y eso lo puedo estudiar por citometría de flujo, por ejemplo. Como dice en este gráfico, pueden ser células o pueden ser bits. Bits son perlas que se generan, que se venden y que tienen sobre su superficie las moléculas de HLA, los haloantígenos. Y entonces yo pruebo contra unas perlas que tienen un determinado conjunto de moléculas de HLA y veo si tienen o no tienen una reacción positiva o una reacción negativa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la detección de anticuerpos contra moléculas de HLA? Evitar el rechazo hiperagudo, hacer un screening de los sueros de un paciente que se encuentra en lista de espera y saber también si esos anticuerpos son clínicamente relevantes, es decir, si tienen la capacidad de fijar complemento y provocar daño. Entonces, cuando hago un estudio de crossmatch,
como dijimos, en primer lugar, paciente en lista de espera. A esto se llama crossmatch final contra panel. Y el otro crossmatch es crossmatch final contra dador. En este caso yo ya tengo a un posible donante y tengo que saber si el posible receptor para este donante tiene o no anticuerpos contra sus alloantígenos. Entonces tengo un crossmatch final contra dador y un crossmatch final contra panel. Este es cuando tengo un paciente en lista de espera, y esto es un paciente que ya tiene asignado un posible donante. Ahora lo que tengo que ver es si tiene o no tengo anticuerpos formados contra sus alloantígenos. En esta diapositiva tengo distintas formas de poner en evidencia la interacción entre los anticuerpos presentes en el receptor con los alloantígenos del donante. En este caso volvemos a lo mismo que habíamos visto antes. Tengo suero del receptor que puede o no tener anticuerpos, en este caso tiene anticuerpos. Lo incubo con linfocitos del donante, linfocitos que los puedo obtener, por ejemplo, del vaso, si se trata de un donante cadavérico, por ejemplo. Le sumo complemento y veo si el complemento se activa. Si se activa es porque hubo interacción antígeno-anticuerpo, y lo voy a poner en evidencia a través de células que, por ejemplo, estaban teñidas con un colorante. Entonces yo puedo ver al microscopio cuántas células son las que todavía mantienen el colorante. Si mantienen el colorante es porque no tuvieron citotoxicidad, y se cuenta la citotoxicidad. A eso se llama citotoxicidad dependiente de complemento, CDC. O le puedo agregar un anticuerpo antiinmunoglobulina G humana conjugado a un fluorocromo, y lo puedo ver esta reacción antígeno-anticuerpo por citometría de flujo. O lo otro que puedo hacer es lo siguiente: yo puedo tener en una microplaca antígenos, como ven acá, antígenos de HLA purificados y movilizados sobre una placa. O puedo tener microesferas que tengan los HLA pegados sobre esa microesfera. Ahora le coloco el suero a esta microplaca o a estas microesferas, luego incubo con un anticuerpo antiinmunoglobulina G o M conjugado a un fluorocromo, y puedo leer la reacción por ELISA o por una técnica llamada técnica de Luminex, que se basa en fluorocromos y es muy parecida a la del citómetro de flujo, pero tiene mayor especificidad y sensibilidad. Como dijimos, la presensibilización no se valora siempre, solamente en trasplante renal. Y la presensibilización no es una contraindicación absoluta del trasplante. A veces la necesidad clínica hace que, a pesar de tener un cierto título de anticuerpos, uno decida hacer el trasplante y maneje luego con la inmunosupresión el tratar de evitar el rechazo. ¿Cómo se puede evitar un rechazo? ¿O cómo se puede lograr que una persona que está sensibilizada se desensibilice? Lo puedo hacer a través de un proceso llamado plasmaféresis, o sea, sacándome de encima del suero los anticuerpos, o provocando la depresión de linfocitos B, agregándole haciendo un tratamiento con rituximab, que es un anticuerpo contra CD20,
o manejando a través con otros tratamientos inmunosupresores mucho más potentes. Como vemos entonces, las terapias de desensibilización son en la plasmaféresis, la administración de gamma globulinas endovenosas, pero a una concentración muy superior a la que ustedes utilizan para los pacientes con inmunodeficiencia, porque la idea en este caso es tratar de bloquear los anticuerpos de los pacientes y hacer que esos anticuerpos se unan a otros anticuerpos y sean depurados por el sistema de depuración de complejos inmunes antígeno-anticuerpos. Y por otro lado teníamos el rituximab, como les mencioné antes, que es un anticuerpo contra CD20. Ahora, teníamos un escenario antes de los nuevos tratamientos inmunosupresores, que era: si el crossmatch era positivo, estaba contraindicado el trasplante. Si el crossmatch era negativo, era un trasplante de bajo riesgo. Hoy en día cambiamos el concepto y hablamos de definir el riesgo inmunológico y tomar la decisión de trasplantar o no en base al riesgo inmunológico. Y en base a una correcta decisión médica, voy a tener un éxito o un fracaso. ¿Qué inmunosupresores tengo disponibles para evitar el rechazo del trasplante? Hay dos tipos de tratamientos inmunosupresores, los llamados tratamientos de inducción, que es al momento de realizar el trasplante. Tengo dos tipos dentro de los tratamientos de inducción: los depletantes y los no depletantes. Los depletantes tienen como función depletar a todas las células con capacidad de reaccionar contra el órgano, como por ejemplo los linfocitos T, CD4, CD8, etc. Estos son anticuerpos policlonales, llamado timoglobulina o antitimocítica. Y los no depletantes son anticuerpos monoclonales que bloquean el receptor de alta afinidad de la interleuquina 2. En este caso, el nombre de este anticuerpo no depletante, que bloquea la acción de la interleuquina 2 al bloquear la cadena de alta afinidad del receptor de interleuquina 2, que es el CD25, se denomina basiliximab. Y los tratamientos de mantenimiento que dispongo son corticoides, inhibidores de calcinurina, inhibidores de un factor de transcripción que se llama mTOR, inhibidores de la síntesis de nucleótidos y bloqueantes de la coestimulación. No se utiliza un único inmunosupresor, sino que se utiliza una combinación de inmunosupresores. Lo más frecuente es utilizar corticoides, inhibidores de calcinurina, y dentro de estos el tacrolimus por sobre la ciclosporina, a los que se agrega un inhibidor de la síntesis de nucleótidos, como por ejemplo el micofenolato mofetil. Últimamente han aparecido los bloqueantes de la coestimulación, como el belatacept, que lo que hace es bloquear CD80 y CD86 al ser una proteína de fusión que tiene CTLA4 fusionado con la porción FC de un anticuerpo. De esa manera, CTLA4 se une a CD80, CD86 y entonces me evita que se active CD28. Bien, llegamos al final de esta clase y simplemente quiero mencionarles que los problemas que tenemos con el trasplante aún son la falta de órganos, a pesar de haberse modificado la ley de trasplante. No sé si recordarán, pero la ley de trasplante esta fue impulsada por el papá de
de una nena que necesitaba recibir un trasplante de corazón y que lamentablemente no lo pudo recibir. A raíz de todo un movimiento se logró que se presentara una ley y se aprobara, en donde la ley dice que todos somos donantes, excepto que expresemos lo contrario. Esta ley mejoró bastante lo que es la donación de órganos, pero aún así tenemos mucha gente que está en lista de espera, que necesita órganos para ser trasplantado. Y el grave problema que tenemos es que tenemos un sistema que no logra abastecer a toda la gente que necesita un trasplante. El mejor país con el mejor sistema de donación y cantidad de trasplantes es España. Y esto lo ha logrado gracias a tener un equipo médico que esté capacitado para ocuparse de aquellos pacientes que ya han fallecido y que van a ser los futuros donantes de los órganos. Recordemos que esos pacientes fallecidos, uno necesita ocuparse de esos pacientes, ya que los órganos, para poder ser viables, necesitan continuar manteniendo su perfusión. Muchas gracias, y en otra parte en otra clase van a ver lo que es el trasplante de células madres hematopoyéticas. Gracias.